Luke Morgan había tocado fondo, sus últimos $70 se habían esfumado. Los había gastado en un trastero lleno de nada más que basura mohosa y desesperación. Se derrumbó sobre el frío suelo de hormigón. Como un veterano derrotado, estaba a punto de rendirse, pero su perro Kaiser se negaba a calmarse. El pastor alemán ignoró la orden de su amo y se dirigió a la pared trasera del trastero. Empezó a rascar y a gemir en un lugar concreto del contrachapado pintado. No era el rascado excitado de un perro que persigue ratas. Era concentrado, insistente y deliberado. Frustrado, Luke intentó alejar a Kaiser, pero entonces se quedó paralizado. Vio lo que Kaiser había encontrado. Las manchas de agua en la pared. No eran manchas. Eran líneas geométricas perfectamente rectas. No era una pared, era una puerta. Por favor, apóyenos suscribiéndose a nuestro canal. El frío en Pittsburgh no era solo una temperatura, era un peso físico. Presionaba desde el cielo gris acero, irradiaba desde el asfalto helado y se arrastraba desde las orillas del río Monongahela, trayendo consigo el olor a hielo y a industria antigua. Luke Morgan lo sentía en el tejido cicatricial de su rodilla izquierda, un dolor sordo que se sincronizaba con el ritmo de su respiración. Se acurrucó contra un pilón de hormigón, protegiéndose del viento más fuerte, pero no de la humedad que parecía vivir en el propio cemento. Era un hombre alto y delgado, pero las capas de ropa gastada suavizaban sus rasgos. Una chaqueta de cuero marrón descolorida, agrietada y rígida por años de exposición, se ajustaba sobre una camisa de franela. Su rostro estaba cubierto por una barba irregular y áspera barba irregular, y su cabello castaño se había vuelto largo e inmanejable, con rayas plateadas en las sienes. Parecía mayor que sus 41 años, con los rasgos desgastados por las penurias, pero sus ojos conservaban una profunda, silenciosa amabilidad que parecía fuera de lugar en el paisaje gris. Apretado contra su costado derecho, absorbiendo y devolviendo calor, estaba Kaiser. Kaiser era un pastor alemán de 7 años con un pelaje espeso de color gris, apagado y blanco, que parecía casi etéreo en la luz crepuscular. Era un perro grande, poderoso en los hombros y profundo en el pecho, pero su temperamento era de profunda tranquilidad. Sus inteligentes ojos color ámbar miraban el tráfico que circulaba lentamente por el viaducto, sobre sus orejas vibraban con el chirrido de los neumáticos en la carretera helada. Pero su cuerpo permanecía relajado. Un ancla viva atada a Luke. Luke miraba fijamente al río, pero no veía los flujos de hielo. Estaba en otra parte, completamente sumergido por un sonido que había rasgado el aire momentos antes de que un autobús urbano utilizara los frenos en el puente de arriba. Lo que provocó un chirrido agudo era el sonido de un fallo hidráulico. Ya no estaba debajo de un puente en Pittsburgh, estaba en el calor seco de una base operativa avanzada, el aire cargado de polvo y olor a diésel. Vio a Dean con su sonora risa y la foto de su mujer y su nueva hija pegada en el salpicadero. Iban a revisar el cabrestante del vehículo de rescate. El chirrido, el repentino y terrible chasquido del cable, el catastrófico fallo del mecanismo de elevación. Luke no estaba lo suficientemente cerca como para resultar herido, solo lo suficiente como para ver impotente cómo la pieza del vehículo de varias toneladas se deslizó y aplastó a Dean al instante. Pero ese no era el recuerdo que realmente le perseguía. La muerte fue una tragedia repentina y violenta, del tipo que los soldados se ven obligados a esperar. El frío ancla que Luke sostenía en el fondo del río fue lo que vino después. El recuerdo de una habitación estéril, el olor a limpiador industrial para suelos y el rostro de su superior, el capitán Alex Hunter. Alex Hunter era un hombre con mandíbula de granito y ojos que no reflejaban la luz. Un hombre que veía el mundo en términos de pérdidas aceptables y propiedades protegidas. Luke todavía estaba en estado de shock y había presentado su informe. Piezas hidráulicas defectuosas de menor calidad. Había mencionado las otras quejas que habían sido ignoradas. Hunter había escuchado, su expresión era impasible, y luego había presentado su propio informe. Error del operador. Sir Luke había protestado. Su voz jodubadub dubu dubu dubu. El suelo era inestable, señor.
El suelo estaba bien, Morgan. Hunter había dicho con voz suave pero firme. Su informe es incorrecto. Fue un trágico accidente causado por el incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de Dean. Esa es la conclusión oficial. Pero señor, el contrato con ese proveedor de hidráulicos es vital para nuestra preparación operativa. Hunter tenía un corte en los ojos que se convirtieron en hielo. No vamos a poner eso en peligro por un único incidente desafortunado. Está despedido. El sargento Luke se quedó allí de pie, con las entrañas convertidas en piedra. Dean fue enterrado y así fue la verdad. Un encubrimiento, simple y llanamente, diseñado para proteger un lucrativo contrato gubernamental, el sistema al que había jurado lealtad. El honor que se había labrado a su alrededor se evaporó en aquella sala estéril. Había perdido su fe, no por una bala enemiga, sino por una firma en un informe falso. Su despido, que llegó 6 meses después, se sintió menos como un final y más como una caída, y él estaba cayendo. Desde un suave gemido, Luke regresó al presente. Kaiser se había movido, empujando su fría nariz persistentemente bajo el guante de Luke. Los ojos del perro estaban fijos en él, llenos de una comprensión paciente que no pedía más que presencia. «Estoy aquí, chico», murmuró Luke con voz ronca mientras acariciaba el pelaje grueso y áspero del perro. «Estoy bien». El miserable refugio que habían mantenido bajo el puente ya no era seguro. Un camión blanco del ayuntamiento se había detenido antes y un hombre con un grueso abrigo, proporcionado por la ciudad, se había acercado a ellos. No era antipático, solo firme. «Chicos, lo siento», dijo el hombre mirando a Luke y luego al perro. «Nueva directiva. Tenemos que limpiar esta zona. Responsabilidad. No podéis quedaros aquí». Luke simplemente asintió con la cabeza. La conocida vergüenza lo invadió. Sabía cómo obedecer órdenes. Cogió sus pocas pertenencias. Un saco de dormir, una pequeña olla, una lona en el carrito de la compra que contenía su vida. Ahora, con el sol empezando a ponerse y la temperatura bajando rápidamente, estaban expuestos. «Bien, Kaiser», dijo Luke, poniéndose de pie y estirando su dolorida rodilla. «Creo que nos vamos». Kaiser se levantó inmediatamente y sacudió el hielo de su abrigo. «Listo». Luke empujó el carrito tambaleante por la acera. Sus pensamientos se aceleraron. Los refugios estaban llenos y la mayoría no aceptaría a Kaiser. Nunca abandonaría al perro. Eran uno. Sus ojos escudriñaron el horizonte al otro lado del río, que se alzaba contra la luz que se desvanecía como el esqueleto de un gigante olvidado. La Meridian Steelworks, la fábrica de acero, llevaba cerrada desde finales de los años 80 un enorme monumento a una industria muerta. Eran hectáreas de metal oxidado, cristales rotos y cañones de hormigón. También era, Luke lo sabía, un lugar increíblemente peligroso y estrictamente prohibido. La población local lo evitaba porque creía que estaba embrujado por los espíritus de los trabajadores desplazados, pero era un refugio. Les llevó casi una hora cruzar el puente y recorrer los caminos de servicio en ruinas que conducían al perímetro de la fábrica. La valla de malla metálica era alta, pero el tiempo les había sido favorable. En un muelle de carga derrumbado, parte de la valla se había oxidado por debajo, dejando un agujero lo suficientemente ancho como para colarse por él. Luke empujó el carro todo lo que pudo y luego desató su mochila y el saco de dormir. Tendría que dejar el carro. Él y Kaiser se colaron por el agujero en el profundo silencio de la fábrica muerta. La planta principal de la fundición era un cementerio de máquinas. La luz de la luna brillaba oblicuamente a través de las claraboyas destrozadas e iluminaba enormes formas silenciosas. Dentro hacía más frío que en la calle. El metal irradiaba un frío profundo y penetrante. «Por aquí». Luke susurró más para sí mismo que para el perro. Kaiser caminaba silencioso como una sombra a su lado. Tenía la cabeza alta y estaba alerta. Luke recordaba este lugar de una breve y desesperada misión de exploración meses atrás. Pasó por la planta principal y se dirigió a un edificio más pequeño y separado. Lo había visto cerca del antiguo edificio administrativo. Lo encontró.
Un pequeño edificio de ladrillo separado de los edificios principales. El letrero sobre la puerta era apenas legible. Oficina de seguridad. La puerta de madera era gruesa y la cerradura estaba rota desde hacía mucho tiempo. Pero la puerta aún estaba en sus bisagras. Luke la empujó con un chirrido de metal oxidado. Dentro estaba completamente oscuro. Luke buscó a tientas la pequeña linterna que llevaba en el llavero. El haz de luz atravesó décadas de polvo. Era una única habitación de unos 3 metros por 3. Contra una pared había un pesado escritorio de acero. Junto a él había una silla mohosa, pero la ventana, aunque cubierta de suciedad, no estaba rota. El techo parecía milagrosamente intacto. El suelo era de hormigón y estaba cubierto de hojas muertas que habían entrado por debajo de la puerta, pero estaba seco, era seguro. Luke dejó caer su mochila contra la pared y soltó un suspiro que había estado conteniendo desde por la mañana. El aire estaba viciado y olía a yeso y decadencia, pero seguía siendo Kaiser. Olfateó cada rincón de la pequeña habitación, sus garras hacían suaves chasquidos sobre el hormigón. Finalmente, volvió a la mochila, dio 2 vueltas y se tumbó con un profundo suspiro, apoyando la cabeza sobre las patas y cerrando los ojos. Estaba en casa. Luke se sentó en el suelo, con la espalda contra la fría pared, y puso una mano sobre el costado de Kaiser. El perro era su ancla, lo único que le impedía alejarse por completo. Allí, en el corazón helado de la acería Meridian. Habían encontrado un pequeño refugio contra el frío. La oficina de seguridad de la acería Meridian era un refugio, pero no era un hogar. Cuando la débil luz gris de la mañana se filtró a través de la ventana cubierta de suciedad, reveló la dura realidad de su situación. El refugio estaba seco, pero dentro hacía tanto frío como fuera. Luke se despertó rígido, con dolor en los huesos. Kaiser ya estaba despierto, sentado, paciente, su aliento se condensaba en el aire helado. Los inteligentes ojos del perro fijos en Luke, sin mover la cola, era una mirada que Luke conocía bien. Era hambre. El estómago de Luke se contrajo en respuesta. Cogió su mochila y comprobó las provisiones. El inventario era sombrío, media bolsa de croquetas para Kaiser y el último trozo de pan para él. Tenía $73 y algo de calderilla, doblados en una pequeña bolsa de plástico en su bolsillo. Era lo último que le quedaba de su prestación por discapacidad de hacía 2 semanas. No era suficiente para conseguir una habitación y apenas alcanzaba para comer unos días más. Pero era demasiado como para quedarse sin hacer nada. Recordó un folleto húmedo que había recogido días atrás en una parada de autobús, un anuncio que había mirado y tirado. Sacó el papel arrugado del bolsillo de su chaqueta. Pine Ridge Storage decía subasta de unidades morosas, solo efectivo. Era una apuesta desesperada. Sabía que estas subastas eran una lotería, normalmente llenas de profesionales que sabían lo que hacían, pero también sabía que a veces la gente encontraba cosas, herramientas, muebles, cualquier cosa, que se podía vender con un pequeño beneficio, lo suficiente como para comprar otra bolsa de comida para perros y suministros para otra semana. ¿Qué te parece, chico?, murmuró Luke mientras le mostraba el folleto a Kaiser. El perro olisqueó el periódico y estornudó. Es una oportunidad, es la única que tenemos. Repartió la última croqueta a Kaiser y se comió el pan duro. Aseguró la pequeña oficina lo mejor que pudo y se escabulleron de nuevo a la helada ciudad. Las instalaciones de almacenamiento de Pine Ridge se encontraban en la zona industrial del extremo sur, un extenso complejo de edificios grises idénticos con puertas enrollables de color azul brillante. Un pequeño grupo de unas 20 personas se había reunido en la oficina central. La mayoría de los hombres tenían camionetas y furgonetas vacías. Parecían cálidos, profesionales y seguros de sí mismos. Luke, con su chaqueta de cuero gastada y Kaiser a su lado, se sintió inmediatamente fuera de lugar. Se ajustó el cuello y se quedó al final del grupo. Un hombre con un chaleco naranja brillante sobre una chaqueta gruesa salió con una carpeta en la mano. Era Mason Lee, el subastador. Tenía una voz rápida y rítmica que cortaba el aire frío. Una voz que no perdía el tiempo con cortesías. Muy bien, señores. Bienvenidos a Pine Ridge. Ya conocen las reglas. Miren, no toquen el dinero.
Háganlo de una vez. Si ganan, tienen 48 horas para dejarlo en el suelo. Empecemos. Hizo un gesto a un empleado que había cortado el candado de la primera unidad. La puerta metálica traqueteó cuando se deslizó hacia arriba. Luke observó durante la siguiente hora cómo se desvanecían sus esperanzas. Los profesionales eran rápidos, iluminaban las unidades con potentes linternas, hacían cálculos casi instantáneos y comenzaban a pujar. Una unidad llena de lo que parecían muebles antiguos se vendió por $800. Otra llena de herramientas y máquinas subió hasta los 12. Luke ni siquiera se molestó en mirar, solo acarició la cabeza de Kaiser, sintió el calor del pelaje del perro bajo su guante e intentó ignorar el creciente nudo de fracaso en su estómago. Finalmente, Mason Lee se trasladó a la última unidad de la fila, separada de las demás. Muy bien, gente, la última del día, unidad 412, inquilino moroso, 9 meses, parece una carga atrasada, vamos a cortar el candado. Un trabajador hizo clic en el pesado con unas tenazas. El sonido fue agudo y definitivo. Mason Lee y el trabajador hicieron un esfuerzo conjunto para levantar la puerta que traqueteaba. Se quedó atascada y luego se abrió con un gemido de metal que protestaba. Los profesionales iluminaron el interior con sus linternas. Mantuvieron la mirada fija menos de 10 segundos y luego vieron uno por uno. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar de regreso a sus camiones. Bueno, chicos, ¿qué tenemos aquí?, cantó Mason Lee mientras intentaba mantener la energía. Luke se adelantó para ver lo que los demás habían rechazado. La unidad 412 era un pozo, tenía 3 metros de profundidad y estaba llena de cajas de cartón hundidas. Los lados estaban oscuros y blandos por el moho. Una lámpara de pie rota yacía de lado. Bolsas de basura de plástico negro se apilaban en una esquina. Algunas se habían roto y revelaban ropa mohosa con manchas. El olor que emanaba de la unidad era una mezcla repugnante de humedad, papel, descomposición y tiempo. No valía nada. Empecemos con una puja de $50. Mason Lee gritó a la multitud que se retiraba. Nadie se presentó. $50 por todo. Vamos, gente, ayúdenme a limpiar esto. $20. ¿20? Silencio absoluto. Mason Lee suspiró irritado. Miró a su alrededor y se fijó en la única persona que aún estaba allí, Luke. Tú, el del perro. $20. Todo es tuyo. Mason dijo que solo quería terminar. El corazón de Luke latía con fuerza en su garganta. Era basura, pero era algo en lo que pensaba. Los $70 en su bolsillo. Te doy $50. Luke dijo que su voz era sorprendentemente firme. Un hombre que se había escapado. Hizo una pausa 60. El hombre probablemente gritó solo por diversión. El estómago de Luke se contrajo 70. Dijo la palabra más rápido de lo que pretendía era todo. El otro hombre se rió y agitó la mano en señal de rechazo. $70. Eso es todo. Mason Lee gritó aliviado. Una vez, 2 veces, vendido al señor del perro por $70. Luke se adelantó, con la mano ligeramente temblorosa, mientras sacaba los billetes arrugados de su bolsillo. Ahora estaba completamente arruinado. Mason Lee aceptó el dinero y le dio una copia del recibo. Es toda tuya. Tienes 48 horas para limpiarla, dijo Mason sin hostilidad. Miró a Kaiser. Bonito perro, buena suerte. El subastador y los últimos compradores se marcharon. La subasta quedó en silencio, salvo por el viento que silbaba en la esquina del edificio. Solo quedaban Luke, Kaiser y el rectángulo negro y abierto de la unidad 412. Bueno, chico, Luke susurró, con la garganta seca. Veamos qué hemos comprado. Entró y el olor lo golpeó con toda su fuerza. Era abrumador. Sacó la linterna de la mochila y la encendió para iluminar el lugar. Era peor de lo que pensaba. Las cajas de cartón estaban tan húmedas que se desmoronaban. Cuando tocó una, simplemente se derrumbó y reveló una masa empapada de periódicos y revistas viejos. Fundidos en un sólido ladrillo mohoso, pasó la siguiente hora excavando su esperanza, que se convirtió en fría y dura desesperación. No había herramientas, no había muebles,
excepto un taburete de 3 patas y un estante de metal oxidado. Solo era la basura acumulada y olvidada de una vida. Mantas roídas por las polillas, platos rotos, libros de bolsillo amarillentos que se deshacían en sus manos. No era nada. Había gastado sus últimos $70 en basura. El peso de su fracaso le oprimía más que el frío de Pittsburgh. Había decepcionado a Kaiser, se había decepcionado a sí mismo. Estaba exactamente donde Alex Hunter lo había dejado. Un hombre cuyo juicio no valía nada, un hombre que lo había perdido todo. Se deslizó por la pared y se sentó en el frío suelo de hormigón, con la cara enterrada en los guantes. Sintió que la vieja y familiar sombra de su trauma lo envolvía. Un sonido lo sacó de la oscuridad, un gemido persistente, un sonido de arañazos. Levantó la vista. Kaiser estaba en el fondo de la pequeña unidad de 3 metros de profundidad. La pared trasera estaba cubierta con una sola placa grande de contrachapado de aspecto barato, pintada y descascarillada. Kaiser estaba de pie sobre sus patas traseras, con el hocico firmemente presionado contra la madera, olfateando atentamente. Volvió a gemir, luego se puso a 4 patas y comenzó a arañar la base del panel. Kaiser, para, ordenó Luke con voz cansada y vacía. Déjalo, solo son ratas, chico. No hay nada ahí para nosotros. Kaiser se detuvo, miró a Luke y luego se dio la vuelta y rascó aún más fuerte esta vez, mientras emitía un gruñido bajo y persistente. No era el rascado excitado de perseguir a una presa. Era intencionado, era deliberado. Luke suspiró y se levantó, con la rodilla protestando. Debía prestarle atención al perro. Está bien, lo veo. ¿Qué es? Caminó hacia la parte trasera del aparato. El haz de su linterna jugaba sobre el contrachapado. Empujó a Kaiser con cuidado a un lado. ¿Qué tienes, chico? Inspeccionó el panel donde Kaiser había rascado. Era solo madera húmeda y barata. Pero cuando iluminó hacia arriba, vio lo que había descartado antes. Las manchas de agua no se extendían ni se expandían hacia afuera, como lo haría el daño normal causado por una fuga. Oh, eran perfectamente rectas, 2 largas líneas verticales de decoloración que iban del techo al suelo, separadas por aproximadamente 1 metro. Luke pasó los dedos por las manchas. No eran manchas, eran juntas. Se dio cuenta de que no estaba mirando una sola lámina maciza de contrachapado. Era un trozo de madera colocado deliberadamente entre otros 2 paneles. Y Kaiser no solo estaba rascando a las ratas. El perro había olido algo más. Una corriente de aire que salía de la abertura. Luke presionó la mano contra el panel. Estaba suelto, se desplazó ligeramente bajo su peso. No era una pared de carga. El corazón de Luke dio un solo y fuerte sobresalto. Miró a su alrededor en el trastero lleno de trastos. Sus ojos se posaron en un desmontador de neumáticos oxidado que estaba medio enterrado bajo una pila de trapos. Lo cogió, lo volvió a colocar contra la pared y encajó el extremo plano en la junta que Kaiser había encontrado. El desmontador de neumáticos estaba frío y pesado en la mano enguantada de Luke. Empujó el extremo plano en la delgada junta que Kaiser había descubierto. Apoyó el hombro en ella. El contrachapado estaba húmedo y blando. Cedió fácilmente. Oyó un sordo crujido cuando las fibras de la madera se rompieron, seguido de la débil protesta de los viejos clavos que se soltaban. Levantó el panel. El borde inferior rozó el hormigón y cayó con un suave golpe hacia adelante, en el polvo del trastero. Kaiser admitió que metió la nariz en la abertura y aspiró el aire frío y mohoso que escapaba de la oscuridad. Luke dejó caer el levantador de neumáticos y apuntó con su linterna hacia el agujero. Era exactamente como sugerían las juntas rectas. Había una pared falsa detrás, un hueco estrecho y oscuro, hecho por el hombre. Espacio entre el contrachapado y la pared de hormigón real de la unidad. El espacio no tenía más de 60 centímetros de profundidad, un refugio construido deliberadamente con cuidado, y no estaba vacío. El aliento de Luke atrapó el haz de luz que atravesaba el espeso polvo que se arremolinaba. Las motas de polvo aterrizaron sobre 3 objetos que yacían ordenadamente en el suelo de hormigón del espacio oculto. No habían sido arrojados allí, sino colocados.
Su corazón, que momentos antes había sido una fría piedra de desesperación, comenzó a latir con un pesado. Se arrodilló y le dijo a Kaiser que se quedara y metió la mano en el estrecho hueco. El primer objeto que tocaron sus dedos fue una pequeña caja de madera. Era oscura, tal vez de caoba, y suave al tacto, del tamaño aproximado de una novela de bolsillo gruesa. Era sorprendentemente ligera. El segundo era una gran carpeta de manila llena de papeles. Era rígida, y la solapa no estaba sellada con pegamento, sino con un grueso de aspecto siniestro de color rojo oscuro, estampado con un emblema que no pudo distinguir en la penumbra. El sello estaba intacto. El tercer objeto estaba en la parte trasera. Tuvo que estirarse para alcanzarlo. Era una caja metálica. No era una simple caja de dinero. Parecía una caja de municiones militar pintada de negro mate. Era pesada y cuando la empujó hacia adelante, vio 3 cerraduras de alta calidad que bloqueaban la tapa. Luke sacó los 3 objetos del vacío y los colocó en el suelo sucio de la unidad, mientras los miraba fijamente. Las bolsas de basura, las revistas mohosas, el error de $70, todo se había desvanecido. Esto no era basura, era un secreto. Kaiser gimió suavemente y apoyó la cabeza en el brazo de Luke. Sintió el repentino y brusco cambio en su tensión. «Está bien, chico». Luke murmuró con voz ronca. «No sé qué es esto, pero lo has encontrado. Lo has encontrado». Su primer instinto fue abrirlas allí mismo, pero una fría punzada de conciencia le recorrió la espalda. La puerta del trastero estaba abierta de par en par. Estaba a la vista. El propietario de las instalaciones tenía su nombre en un recibo. Este no era el lugar. Miró la caja metálica. Las 3 cerraduras eran un mensaje claro. Mantente alejado. Miró la caja de madera, pero fue la carpeta sellada con cera lo que le llamó la atención. Esta prometía respuestas. «Volvamos», dijo Luke con voz firme. Rápidamente volvió a empaquetar sus escasas provisiones. Guardó la pequeña caja de madera y la carpeta sellada en el fondo de su mochila. La caja metálica era demasiado grande, así que la envolvió en su propio saco de dormir, sacrificando su propio calor para ocultarla, y se colocó el paquete bajo el brazo. Pesaba mucho, pero la adrenalina que corría por sus venas lo hacía manejable. No le preocupaba. Al ver el resto del contenido de la unidad, supo con absoluta que ya había encontrado todo lo de valor. Bajó la puerta enrollable hasta que quedó a solo 30 centímetros del suelo, lo justo para que pudieran escabullirse. Entonces volvió a colocar el panel de contrachapado en su sitio para tapar el agujero. No impediría una inspección, pero ocultaría el vacío a una mirada fugaz. El camino de vuelta a la fábrica de acero de Meridian fue una neblina de conciencia elevada. Cada coche que pasaba, cada sirena lejana, tensaba los músculos de su cuello. El peso de la caja bajo su brazo era un peligroso recordatorio constante. Kaiser también caminaba tenso, con un rígido paso protector, las orejas aguzadas y girando, sintiendo el miedo de Luke cuando finalmente se deslizaron de nuevo a través de la verja rota y entraron en el silencio hueco de la fábrica de acero. Luke sintió un pequeño alivio mientras navegaba por el suelo cubierto de escombros de vuelta a la pequeña oficina de seguridad de ladrillo, su frío y refugio frío y seco. Cerró la puerta y atascó la silla rota bajo el pomo, un gesto inútil, pero que le hacía sentir más seguro. Se sentó en el suelo y Kaiser se sentó inmediatamente a su lado, un guardián cálido y vivo. Luke encendió su linterna y la apoyó contra el escritorio oxidado. Dirigió el haz hacia el suelo, sacó la caja metálica y la dejó a un lado. Las cerraduras eran imposibles. Cogió la caja de madera y pasó el pulgar por la lisa tapa. Parecía una caja para fotos o cartas. Finalmente cogió la gruesa carpeta de manila. La sostuvo durante un largo rato. El sello rojo estaba frágil por el paso del tiempo. Respiró hondo. El aire frío le picó en los pulmones y rompió el sello con el pulgar. Hizo un ruido seco, frágil y crujiente que resonó en la pequeña y silenciosa habitación. Sacó una pila de papeles doblados. La página superior era una carta escrita a mano con tinta azul difuminada y arañada. La letra era temblorosa.
los bucles y cruces de una persona que escribía bajo gran coacción. Luke apuntó con la linterna a su cabeza y comenzó a leer. Mi nombre es Theodore Lawson. Si estás leyendo esto, es que estoy muerto. A Luke se le heló la sangre. He vivido 29 años con miedo. Soy un cobarde y rezo para que Dios tenga piedad de mi alma, pero no puedo irme a la tumba sin dejar esto. No puedo llevarme la verdad a la tumba. Lo que tengo, aquí se esconde la verdad sobre mi hermano Jonathan Lawson. John era un buen hombre, el mejor de nosotros. Lo mataron. Luke dejó de leer. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Miró la caja metálica negra. Lo mataron. Volvió a la carta. Sus ojos recorrieron la página más rápido. Era 1996. John era un activista, un hombre que creía en hacer lo correcto. Descubrió un encubrimiento, un asunto terrible que involucraba a hombres con más poder del que yo jamás había conocido. Hombres que podían hacer desaparecer a personas. John iba a acudir a la prensa. Tenía pruebas. Me lo contó. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que pensara en su familia, en su hijita, pero él era valiente, más valiente de lo que yo jamás fui. Escenificaron un accidente en su oficina, una fuga de gas, una explosión. La investigación se cerró en una semana. Trágico. Los periódicos sabían que no era una tragedia, era una ejecución. Yo lo sabía y ellos sabían que yo lo sabía. Estaba muerta de miedo. Cogí sus pruebas, todo lo que había reunido, y lo escondí. Corrí. Escondí su legado en este agujero y dejé que me silenciaran. Dejé que destruyeran su nombre. Tenía tanto miedo de que vinieran a por mí y por su hija. La caja metálica contiene las pruebas, los libros de contabilidad, los informes, las fotos. La caja de madera contiene lo que queda de su vida, de su hija Audrey. Lo siento mucho, John. Fui demasiado débil. No sé quién eres, pero pago este trastero con lo último que me queda de mi dinero. Cuando muera, los pagos se detendrán y será encontrado. Quizás seas un extraño que solo busca un tesoro. Quizás seas la respuesta de Dios a mi oración. Si aún te queda algo de valor y decencia, haz lo que yo no pude hacer. No dejes que la luz de John se apague. Dale esto a su hija. Dale esto al mundo. Theodore Theo Lawson. Luke leyó la carta 2 veces y luego una tercera. Las palabras se desvanecieron. Ya no estaba en la oficina de seguridad. Estaba de vuelta en esa habitación estéril, con el olor del limpiador de suelos en sus fosas nasales, escuchando la fría y voz fría y monótona de Alex Hunter. Error del operador. El contrato es de vital importancia. Era un asunto encubierto. Luke miró la caja metálica negra, que ya no era solo un objeto pesado, sino un ataúd de la verdad. Pensó en Dean, muerto y difamado. Pensó en Jonathan Lawson, asesinado y olvidado. Y pensó en Theodore, un hombre tan destrozado por el miedo que había enterrado en la oscuridad el legado de su hermano. Esto no era una apuesta, no era un error, era una prueba. Se llevó las manos a la cabeza, el peso del descubrimiento que se le echaba encima. Había gastado sus últimos $70 no en chatarra, sino en un fantasma que le pedía que hiciera lo único que había dejado de hacer para que Dean pudiera defenderse. El único haz de luz de la linterna convirtió la pequeña oficina de seguridad en una celda de luz brillante y sombras profundas. El frío era una presencia absoluta que amortiguaba los sonidos y ralentizaba los pensamientos. Luke estaba sentado en el cemento. Las temblorosas páginas manuscritas de la confesión de Theo Lawson descansaban sobre su rodilla. Kaiser sintió el profundo cambio en su comportamiento humano, la sustitución de la desesperación por una nueva y vibrante tensión, y apretó su pesado cuerpo contra la espalda de Luke espalda, un ancla silenciosa y cálida. Luke volvió a leer la carta, y cuando la leyó por tercera vez, ya no la leía como un extraño, sino como un testigo. La primera página era la confesión. Las páginas siguientes, que apenas había registrado, contenían el contexto. Theo, en su agitado y angustioso, exponía toda la historia. Jonathan John Lawson no solo era su hermano, era su opuesto. Donde Theo era cauteloso, John era valiente. Donde Theo veía riesgos, John veía oportunidades, no de dinero,
sino de cambio. John era un ecologista, un idealista local que creía que las cicatrices industriales de Pittsburgh podían curarse en 1995. John Lawson había ahorrado todo su dinero para comprar este lugar, la abandonada Meridian Steel Works. Lo compró porque era tóxico, porque era una planta corrupta. Su plan era sanear el terreno, eliminar los tóxicos del suelo y construir algo para la comunidad. Pero no era el único que quería el terreno. La carta lo llamaba Calvin Bishop. Ni siquiera Luke, que no tenía contacto con los asuntos de la ciudad, había visto ese nombre. Estaba grabado en los laterales de los nuevos y elegantes edificios en el centro, en placas en centros universitarios y en las brillantes vallas publicitarias que prometían apartamentos de lujo. Bishop era un promotor inmobiliario, un hombre que no solo construía en el horizonte, sino que, según la carta de Theo, era dueño de él. Bishop quería el terreno de Meridian, pero no quería limpiarlo, quería enterrar el problema. El plan de Bishop. El plan de Bishop era construir un enorme depósito de barcos para aprovechar el acceso al río. Para ello, necesitaba que la ciudad reasignara el terreno de uso industrial tóxico a uso comercial. John Lawson encontró pruebas. Pruebas de informes medioambientales falsificados. Pruebas de sobornos pagados a funcionarios municipales. Pruebas de que Bishop tenía la intención de construir en terreno contaminado. Decisión que pondría en peligro la salud de todo el barrio. John, el idealista, lo desenmascararía. La carta de 1996 describía la noche del incendio, la fuga de gas en la pequeña oficina de John, la investigación que duró menos de una semana, el veredicto oficial de muerte accidental. La mano de Luke se aferró al papel. Los hombres de Bishop vinieron a verme después del funeral. Theo escribió que sabían que John guardaba información, sabían que confiaba en mí. No me amenazaron con violencia. Fueron educados, hablaron del futuro de la ciudad, hablaron de lo trágico que sería que su hija pequeña, Audrey, también creciera sin su tío. La amenaza era evidente, estaba muerto de miedo. Theo había jurado que no sabía nada. Bishop quería la tierra. La carta continuaba diciendo que John era el único heredero. Era mío. Envió a sus abogados. Me obligaron a vender. Firmé sus documentos, acepté su dinero, pero hice una pequeña cosa cobarde. Guardé la escritura original, el título principal, notarialmente certificado y archivado desde el momento en que John lo compró por primera vez. Les dije que se había perdido en el incendio. Les di copias firmadas y las transferencias. Todo lo que me pidieron, pero no el original. No sé si tiene importancia legal, pero lo guardé. Está en la caja metálica. La caja lo contiene todo. Los permisos falsificados, los libros de contabilidad con los sobornos y el título original de esta acería. Luke finalmente comprendió que Bishop había obtenido la tierra por la fuerza, pero el título legal estaba confuso. No podía asegurar completamente su propiedad, lo que debe ser la razón por la que, 3 décadas después, la fábrica de acero de Meridian seguía intacta y en ruinas. Era un monumento a un delito que había quedado en un limbo legal. Luke dobló cuidadosamente las páginas y las volvió a guardar en la carpeta. Estaba sentado en la oscuridad. El haz de luz de la linterna se dirigía hacia la pesada caja metálica negra. 3 cerrojos. Pensó en la caja, pesada por la verdad, y sus pensamientos se alejaron de la fría oficina. Volvió a estar sentado en el polvo, el olor a gasóleo y el calor seco y sofocante. Vio a Dean sonriendo mientras reparaba el cabrestante. Vio cómo fallaban las piezas hidráulicas baratas y de mala calidad. Vio al capitán Alex Hunter. Oyó la voz fría y definitiva en la oficina estéril. El contrato es vital. La vida de un hombre. La vida de Dean. Su honor quedó arruinado. Para proteger un contrato, para proteger la carrera de un superior. Luke miró la caja negra. John Lawson, un buen hombre, un idealista. Su nombre fue difamado como víctima de su propia negligencia. Su legado fue robado. Todo fue arrasado. Para proteger un acuerdo de desarrollo. Para proteger la reputación de un hombre poderoso. Era la misma historia. John Lawson era Dean.
Calvin Bishop era Alex Hunter. Una fría ira visceral, una emoción que Luke no había sentido en años, se elevó en su pecho. No era la ira explosiva de su trastorno de estrés postraumático, sino una furia justificada y dirigida. Había abandonado a Dean, había sido sargento, responsable de sus hombres, y había impuesto a Alex Hunter había permitido que se mantuviera la mentira de que el fracaso lo había destrozado, le había costado su carrera, su fe y su lugar en el mundo. Era un fantasma que vagaba por las ruinas de su propia vida, pero el acto cobarde de Theo Lawson le acababa de dar una segunda oportunidad. Esta no era solo la lucha de John, era la suya, era la misma lucha, la lucha de los impotentes contra los corruptos, la lucha por la verdad, por difícil fuera contra la mentira, por fácil que fuera, no volvería a fracasar. Pensó en la última parte de la carta, la cajita de madera con la foto de su hija Audrey, a la que Theo había tenido demasiado miedo de proteger. Luke cogió la pequeña caja de madera lisa, que no estaba cerrada con llave, y levantó la tapa. En su interior, sobre un terciopelo descolorido, había varios objetos. Un dibujo infantil de dos muñecos de palo cogidos de la mano con la inscripción «Papá y yo», un pequeño medallón de plata y un montón de fotos. Las sacó. Un joven con una sonrisa amable y radiante y el pelo revuelto, John Lawson, y en sus brazos una niña pequeña de ojos claros y coletas, de unos 6 o 7 años, sonriente, Audrey Lawson, que ahora sería una mujer de unos 30 años, una mujer que creció con la idea de que su padre había muerto en un accidente, una mujer a la que le habían robado el legado que demostraba la valentía de su padre. Luke Morgan miró el rostro sonriente de la foto. Tenía una nueva misión. Ya no era solo un hombre que intentaba sobrevivir al invierno. Volvía a ser sargento y tenía sus órdenes. Guardó cuidadosamente las fotos en la caja, metió la caja y la carpeta sellada en su mochila. Miró la pesada caja metálica cerrada, era el objetivo. Se volvió hacia Kaiser, que lo había estado observando. Con la cabeza ladeada, sintiendo el cambio en el aire, el perro dejó escapar un suave gemido. «Está bien, chico», Luke dijo. Su voz era diferente, ahora despojada de su desesperación. «Hemos terminado de escondernos. Tenemos una nueva misión. Abriría esa caja, pero primero tenía que encontrar al heredero. Tenía que encontrar a Audrey Lawson». La pesada caja metálica con triple cierre era un peso tangible en el alma de Luke. Era el objetivo, la prueba, toda la misión. Y no podía llevarla consigo bajo ninguna circunstancia. Con él, tras una larga y agitada noche en la fría oficina de seguridad, viendo cómo el haz de luz de la linterna se debilitaba mientras descansaba sobre la caja, Luke tomó la decisión de que era un soldado sin base, un hombre con una información crucial que debía protegerse. Cogió la caja metálica que aún estaba en su saco de dormir y se adentró en el enorme edificio principal de Meridian Steelworks. Se movió con un sigilo entrenado y encontró lo que buscaba en un túnel de mantenimiento derrumbado, una pesada placa de hierro oxidada. Con la ayuda del levantador de neumáticos del almacén, la abrió y descubrió un oscuro y seco debajo de ella. Colocó la caja en su interior, la cubrió con su saco de dormir y luego volvió a colocar la pesada placa en su sitio, esparciendo polvo y escombros por encima hasta que pareció intacta. Sin embargo, la pequeña caja de madera con las fotos y la carta de Theo Lawson, sin embargo, la guardó en el fondo de su mochila, aquellas de las que no quería separarse. Su misión requería información, y la información requería tecnología. Solo había un lugar en la ciudad que se la ofrecía a un hombre como él sin hacer preguntas: la Biblioteca Pública Carnegie de Oakland. El viaje hasta allí fue tenso. Él y Kaiser fueron en autobús. La cabeza de Kaiser descansaba obedientemente sobre la rodilla de Luke. Su presencia provocó algunas miradas nerviosas pero sin comentarios. La biblioteca, un hermoso palacio de arenisca e historia, se alzaba ante ellos y con ella el primer obstáculo. Un gran cartel en las elegantes puertas de bronce indicaba: «No se admiten animales, excepto perros de asistencia». Kaiser,
A pesar de toda su inteligencia y lealtad, no era un perro de asistencia registrado. A Luke se le hizo un nudo en la garganta. No había estado separado de Kaiser más de unos minutos en más de 2 años. El perro era su ancla, la prueba viva y palpitante de que todavía estaba conectado con el mundo. Llevó a Kaiser a una gruesa columna de piedra junto a la entrada, parcialmente protegida del viento. Se arrodilló y miró al perro directamente a los ojos. «Tengo que entrar, chico», le susurró con voz ronca. «Necesito que esperes. Tienes que esperar. Volveré, te lo prometo». Kaiser soltó un suave y apretó con fuerza su cabeza contra el pecho de Luke. Luke sintió el miedo del perro como si fuera suyo. Ató la correa de Kaiser a la columna. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba. Se levantó y retrocedió hacia las puertas. Su corazón latía con un ritmo enfermizo. Kaiser se quedó rígido, con los ojos fijos en Luke, hasta que las pesadas puertas se cerraron entre ellos con un silbido. La transición fue impactante. Luke salió del frío cortante a un mundo de profundo calor, silencio y el suave seco del papel viejo. Los estudiantes estaban sentados en largas mesas de roble, con los rostros iluminados por las pantallas de los ordenadores portátiles. Era otro universo. Luke se sentía intensamente visible, con su chaqueta de cuero desgastada, su barba áspera, la suciedad bajo las uñas. Todo ello le parecía una mancha en el silencio inmaculado. Mantuvo la cabeza gacha, ignorando la mirada educada pero curiosa del bibliotecario, y encontró las terminales de ordenador públicas en un rincón tranquilo. Se sentó en la silla, sorprendentemente cómoda, y respiró hondo. Era un fantasma en la fiesta. Movió sus dedos fríos y comenzó la caza. Primero buscó a la víctima. Jonathan Lawson, 1996, Pittsburgh. Los archivos digitales de la biblioteca eran rápidos. Encontró los viejos recortes de periódico del Post-Gazette, trágicas reclamaciones por fugas de gas. Activista local investiga reglas de la comunidad accidental, llora la muerte de John Lawson. Los artículos eran breves, clínicos y definitivos. Describían a John como un hombre bien intencionado, pero quizás descuidado. La versión oficial era exactamente la misma que la de Theo había descrito en su carta. Un caso cerrado. A continuación, buscó al asesino, Calvin Bishop. La pantalla se inundó de resultados. Era un monumento digital a un titán. La Bishop Corporation promete 5 millones al hospital infantil. Calvin Bishop, homenajeado como filántropo del año. La nueva Bishop Tower remodelará el horizonte de Pittsburgh. Luke sintió una familiar náusea fría en el estómago. Este era Alex Hunter. A Grand Bishop no era un simple humano. Era una institución protegida por un cortafuegos de caridad y buena voluntad social. El hombre que había matado a John Lawson ahora era celebrado como el salvador de la ciudad. La ira y la futilidad de ello hicieron que las manos de Luke temblaran. Pensó en Dean. Pensó en la mentira que había enterrado a su amigo. Esta era la misma mentira, solo que escrita en mármol y acero. Se reorientó. No estaba allí por el asesino, estaba allí por el heredero. Escribió Audrey Lawson Pittsburgh y se desplazó por los distintos resultados, principalmente obituarios o registros públicos de personas con el mismo nombre. Entonces lo vio. Un artículo reciente, de solo 3 semanas antes, de un pequeño blog comunitario local. El titular decía, la activista Audrey Lawson desafía el nuevo proyecto ribereño de Bishop Corporation. Luke hizo clic en el enlace. Su corazón latía con fuerza. El artículo mostraba una foto de una mujer de unos 35 años, con los mismos ojos inteligentes y decididos que la niña de la foto. Estaba de pie en un escenario mirando un mapa. El artículo describía detalladamente cómo Audrey Lawson, directora de un grupo de defensa, protestaba formalmente contra el último proyecto urbanístico de Calvin Bishop. Afirmaba que los informes de impacto ambiental de la empresa eran deficientes y que ignoraban el riesgo para los barrios locales. Luke se quedó mirando la pantalla. Ella seguía ahí y ya estaba luchando contra él. La hija de John Lawson había crecido para continuar la guerra de su padre sin siquiera saber que era una guerra.
Se enfrentaba al mismo enemigo, armada solo con hechos, mientras que Calvin Bishop guardaba la sangrienta verdad oculta de lo que le había sucedido a su padre. Tenía que llegar a ella. Encontró la página web de su organización. Había una página de contacto, un sencillo formulario de correo electrónico. Luke sabía que no podía utilizarlo. Un correo electrónico era rastreable, inseguro. Sería una alerta digital para Bishop de que alguien estaba investigando. Tenía que hacerlo a la antigua usanza, al estilo de los soldados. Anotó la dirección de la oficina de la organización, una pequeña suite en un edificio del centro. Cerró la sesión del ordenador y se dirigió a la pequeña tienda de recuerdos de la biblioteca. Utilizó su último cambio para comprar una tarjeta de felicitación lisa y un sobre con franqueo pagado. Se sentó en una mesa vacía en la gran sala de lectura. Respiró hondo y empezó a escribir. Su letra era tosca y torcida debido a su tiempo en el servicio militar. Mantuvo el mensaje breve, impersonal y urgente. Señora Lawson, usted no me conoce. He encontrado algo que pertenecía a su padre, Jonathan Lawson, de 1996. Es un asunto privado de la mayor importancia. Creo que contiene información que él intentó proteger antes de morir. No puedo enviarlo por correo electrónico. No puedo llevarlo a su oficina. No es seguro. Si quiere verlo, debe reunirse conmigo. Estoy corriendo un gran riesgo al ponerme en contacto con usted. Hizo una pausa y pensó que debía demostrar que no se trataba de una broma. Abrió su mochila y sacó con cuidado la pequeña caja de madera. Sacó una foto, la más nítida de John con Audrey, de 6 años, sobre sus hombros. Ambos sonreían. También sacó una página de la carta de Theo, no la parte sobre el asesinato, sino un párrafo sobre la fe de John en el proyecto Meridian. Se dirigió a la fotocopiadora de la biblioteca e hizo una única copia granulada de esa página. Dobló la fotocopia y la foto original dentro de la tarjeta. Estaré en Shenley Park el próximo sábado a las 2 de la tarde, junto a la fuente principal, cerca de la cafetería. Llevaré una chaqueta de cuero marrón y tendré conmigo a un pastor alemán gris. Por favor, ven solo. Lo firmó simplemente a un amigo. Pegó el sobre y lo dirigió a Audrey Lawson, en nombre de la oficina de su organización. Salió por la entrada principal de la biblioteca. Sus ojos escudriñaron a Kaiser. El perro estaba exactamente donde lo había dejado, una estatua de pelaje gris. Temblaba violentamente por el frío, pero permanecía inmóvil. Sus ojos estaban fijos en la puerta. Cuando vio a Luke, Kaiser saltó. Todo su cuerpo se estremeció de alivio. Luke se arrodilló y enterró la cara en el frío pelaje del perro. Había cumplido su promesa. Buen chico, aquí estoy. Se dirigió al buzón azul americano de la esquina. Sostuvo la carta un momento. El pequeño rectángulo blanco, con un secreto de 30 años en su interior. La introdujo en la ranura. El sonido de la carta al caer en la oscura caja metálica fue suave, casi inaudible, pero para Luke fue como una declaración de guerra definitiva. El primer paso estaba dado. Ahora solo quedaba esperar y sobrevivir a los 3 días que quedaban. El envío de la carta y la reunión acordada para el sábado fueron un infierno especial para Luke. Él y Kaiser estaban acurrucados en la fría oficina de seguridad de Meridian Steelworks, en un estado de muerte aparente. Luke ahorró lo último que les quedaba de comida y solo se aventuró una vez en la oscuridad para sacar la pesada caja metálica cerrada de su escondite. Lo llevó de vuelta hasta la oficina, donde lo dejó en un rincón. Una promesa oscura y silenciosa de salvación o destrucción. Sus pensamientos repasaban las instrucciones de la misión de su pasado. Se reunió con un contacto desconocido en una posición vulnerable, con información valiosa. El escenario le resultaba dolorosamente familiar. Los viejos instintos, la hipervigilancia de su trastorno de estrés postraumático regresó con fuerza. No dormía. Se sentaba con la espalda contra la pared y escuchaba el viento que aullaba entre los esqueletos de la fábrica de acero. Una mano descansaba sobre el costado cálido y respirante de Kaiser. El perro era su única conexión con el presente real. El presente había llegado el sábado, gris y despiadado.
El cielo era un cielo bajo y magullado de color púrpura al mediodía. Luke se comió su última ración. Le dio a Kaiser el puñado de trozos que le quedaba. Pase lo que pase hoy, dijo el chico Luke. Esta noche te rascaré suavemente las orejas. De alguna manera, te conseguiré una comida de verdad. Te lo prometo. Kaiser lo miró. Sus ojos ámbar reflejaban una confianza profunda e inquebrantable que Luke sentía que aún tenía que ganarse. Salieron de la fábrica de acero una hora antes y tomaron una rotonda rota hacia Shenley Park. Tenía que observar el objetivo. El parque estaba ventoso y casi vacío. La gran fuente, que había designado como punto de encuentro, estaba seca. Los estanques de piedra estaban cubiertos de hojas marrones y heladas. Luke no se acercó. Encontró un lugar en una ligera elevación, parcialmente cubierto por un grupo de robles desnudos, a unos 50 metros de distancia. Le ofrecía una vista clara de la fuente, la cafetería cercana y el aparcamiento. A las 13:50 su corazón comenzó a latir con fuerza, como un pesado ritmo militar. Kaiser sintió el pico de adrenalina y se puso de pie. Su cuerpo se tensó de repente. Su mirada siguió la de Luke. Está bien, Luke murmuró, aunque era mentira. A las 13:58, un práctico sedán azul entró en el aparcamiento. Una mujer salió del coche. Luke dejó de respirar. Era ella, Audrey Lawson. Era más alta de lo que él esperaba y se movía con una energía rápida e impaciente. Llevaba un elegante abrigo de lana oscuro, vaqueros y botas resistentes. Llevaba el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Era idéntica a la activista de la página web. Era aguda, centrada y bastante intimidante. Pero cuando se acercó, Luke vio los ojos de su padre, los mismos ojos inteligentes y decididos de la foto. Aunque había cansancio en sus ojos, John no lo tenía. Estaba de pie junto a la fuente, con los brazos cruzados, mientras escudriñaba el parque vacío. Estaba visiblemente tensa, casi enfadada, como si esperara una trampa o una pérdida de tiempo. Vale, chico, susurró Luke. Vámonos. Salió de entre los árboles. Kaiser se movía con el talón izquierdo, una sombra gris y silenciosa. Audrey los vio de inmediato. Su mano se movió rápidamente hacia su bolsillo, tal vez para agarrar su teléfono o sus llaves. Dio medio paso atrás. Su recelo se desprendía de ella en ondas palpables. Luke se detuvo a unos 3 metros de distancia y levantó una mano, con la palma hacia adelante. La señal universal de no agresión. La señora Lawson tenía una voz ronca por falta de uso. Tú eres quien envió la carta. Lo dijo sin que fuera una pregunta. Sus dos ojos se desplazaron rápidamente del rostro curtido y barbudo de Luke al poderoso perro que tenía a su lado y luego volvieron a él. Estaba calculando. Me llamo Luke Morgan. Gracias por venir. Dijiste que tenías algo de mi padre, dijo con voz aguda y cortante. No es un buen momento para juegos. ¿Qué es esto? Luke la vio prepararse para una estafa. Una súplica por dinero de un hombre desesperado. Sabía que solo tenía una oportunidad para romper su defensa. Se movió lentamente. Abrió la cremallera de su mochila y metió la mano dentro. Sacó la pequeña y lisa cajita de madera. No se la dio, solo la sostuvo. Esto era suyo, dijo Luke. Los ojos de Audrey se fijaron en la cajita. Su expresión se desvaneció. Y esto continuó Luke. Había entrado. Sacó la foto original. La foto de un John Lawson sonriente que sostenía a una niña risueña con coletas sobre sus hombros. Se la mostró. Ella se quedó mirando la foto. Su máscara profesional. La dura coraza de la activista simplemente se deshizo. Su respiración se detuvo en un pequeño y agudo suspiro. Dio un paso adelante. Su mano temblaba mientras cogía el pequeño y descolorido trozo de papel. Dios mío, susurró. Sus dedos trazaron la imagen de su yo más joven. No tengo esta. Pensaba que se habían perdido todas en el incendio. Levantó la vista hacia él. La sospecha fue sustituida por una confusión cruda y desesperada. ¿De dónde has sacado esto? Fue con esto, dijo Luke, entregándole la fotocopia arrugada y granulada de la carta de Theo Lawson. Ella desdobló el papel. Sus ojos recorrieron la temblorosa letra.
frunció el ceño. Luke la observó mientras leía el párrafo sobre la acería de Meridian, sobre el sueño de su padre de sanear la tierra envenenada. Su rostro palideció, el color se le fue de las mejillas y se tambaleó. Mientras ponía una mano sobre la fría piedra de la fuente para mantener el equilibrio, relacionó las palabras de la página con la lucha que estaba librando en ese momento. ¿Quién eres?, preguntó de nuevo, pero esta vez era una súplica. Yo encontré esto, dijo Luke. Su voz era suave. Estaban escondidas en un viejo almacén. Tu tío Theo Lawson. Él escribió la carta. Él lo escondió todo. Mi tío Theo. La voz de Audrey se quebró. El nombre parecía dolerle. Él. Él nos dijo que todo se había acabado. Nos dijo que teníamos que irnos de Pittsburgh. Dijo que no era seguro. Tenía miedo, dijo Luke. Dijo que habían asesinado a tu padre. Audrey apartó la mirada. Su mirada se posó ausente en las hojas muertas de la fuente. Se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era diferente. La emoción había desaparecido, reemplazada por una fría y dura honestidad que hizo que Luke se estremeciera más que el viento. Lo sabía. Ella dijo que siempre lo supo. Mi madre, hasta el día en que murió, sabía que no fue un accidente. Levantó la vista y por primera vez, Luke tuvo la sensación de que ella lo veía de verdad. Señor Morgan, se ha metido en algo que no comprende. Creo que lo comprendo. Luke dijo. Sus pensamientos se dirigieron a Alex Hunter. Fue un caso encubierto. Sigue siendo un caso encubierto. Audrey le corrigió con voz intensa. Soy activista. Llevo 6 meses dirigiendo un grupo comunitario. Soy la principal oposición al Oski y el nuevo proyecto de Bishop Corporation junto al río. Luke dijo, recordando los resultados de la búsqueda. Sí, y no luchan limpiamente. Pensé que solo era paranoia. Ella empezó a caminar de un lado a otro y se frotó los brazos. He recibido extraños mensajes en mi teléfono. Han entrado 2 veces en mi oficina, pero nunca se han llevado nada. 2 de mis mayores donantes retiraron su financiación el mes pasado debido a complicaciones imprevistas. Me están vigilando. Lo sabía. Lo sentía. De repente se detuvo y miró a su alrededor. El parque vacío, con los ojos muy abiertos por un nuevo miedo atronador. Oh, Dios, respiró. Me están vigilando. ¿Qué significa eso? Me han visto reunirme contigo. Han visto a un vagabundo, un hombre al que no pueden identificar, solo que recibí un paquete en un parque abierto. No saben de qué hablamos, pero saben que nos hemos encontrado. Los instintos militares de Luke tomaron el control. Su mirada recorrió los alrededores. El parque ya no era un lugar de encuentro, era un campo abierto. Tenemos que irnos. No lo entiendes, dijo Audrey mientras su voz se elevaba. Ahora los dos estáis en peligro. Kaiser sintió su angustia y dejó escapar un suave y grave gemido. Luke le puso una mano en la cabeza. Yo tengo el resto, dijo Luke mientras cortaba su pánico. La prueba está en una caja metálica, cerrada con llave. La he escondido. Está a salvo. Esto detuvo su prueba. La prueba real. La carta de Theo decía, así que los libros de contabilidad lo permiten. La escritura original de Meridian Steelworks. Los ojos de Audrey se abrieron como platos. La escritura es la razón por la que nunca pudo construir sobre ella. Legalmente, no es suya. Respiró hondo y temblorosa. Su mente trabajaba rápidamente. No podemos ir a la policía, dijo con voz decidida. La carta mencionaba a funcionarios sobornados en esta ciudad. Bishop es la policía. Confiscarían la caja y tú y yo desapareceríamos de alguna manera. Cogió su teléfono, entonces dejó de mirar fijamente. Probablemente también estaban escuchando aquí. Lo guardó en su bolsillo. Tenemos que irnos, necesitamos ayuda. Luke preguntó a quién se refería. Ella dijo que a una persona, un hombre llamado Mac Riley. Empezó a caminar rápidamente hacia el aparcamiento y Luke y Kaiser la agarraron por el cuello. Era un exagente del FBI, explicó Audrey en voz baja y rápida. Era uno de los mejores. Estaba construyendo un caso enorme sobre corrupción en el gobierno desde 1999. Pasó 2 años investigando a funcionarios municipales,
miembros de la Comisión de Planificación Urbanística, y encontró una pista que conducía directamente a Calvin Bishop. ¿Qué pasó? Luke preguntó. ¿Crees que su investigación fue detenida desde dentro? Sus supervisores transfirieron a su equipo, clasificaron sus pruebas y les silenciaron. Alegaron motivos de seguridad nacional. Después de 2001, lo utilizaron como excusa para enterrar una investigación local sobre corrupción. Max sabía que Bishop movía los hilos. Renunció, pero no se fue en silencio. Desde entonces trabaja como asesor de seguridad, esperando. Odia a Bishop. Es el único en quien confío. ¿Puede abrir la caja si se puede abrir? Mac puede abrirla. Dijo que estaban en su coche. Miró a Luke y luego a Kaiser. Subid los dos. Luke no dudó. Abrió la puerta trasera. Kaiser, Kaiser, el gran perro, saltó en el asiento trasero. Luke entró después de él, la primera vez en casi un año que se subía a un coche privado. El olor limpio de la tapicería era desorientador. Audrey se sentó en el asiento del conductor, cerró las puertas con llave y se quedó un momento agarrando el volante. Miró fijamente la pequeña foto descolorida que tenía en la mano. Él mató a mi padre, susurró. Su voz se hizo más fuerte por los 30 años de justicia robada. Arrancó el coche. Vamos a ver al señor Riley. Audrey conducía con una ira concentrada y controlada. No conducía como una ciudadana, sino como alguien que había previsto una crisis. Luke estaba sentado en la parte de atrás. La pesada y cálida presencia de Kaiser presionaba contra su costado. El perro apoyaba la barbilla en el borde de la ventana. Su mirada se dirigía hacia adelante. Un copiloto silencioso. La oficina de Max no es lo suficientemente segura para esto. Audrey dijo que sus ojos se encontraron con los de Luke en el espejo retrovisor. No si me están vigilando. Primero necesitamos pruebas. ¿Dónde están? En Meridian Steel Works. Luke dijo, nuestro refugio, la oficina de seguridad. Los nudillos de Audrey se pusieron blancos sobre el volante. La fábrica de mi padre. Las palabras eran pesadas, pronunciadas con un respeto que rayaba en el dolor. Giró el coche hacia el río, hacia los restos esqueléticos del sueño de su padre. No aparcó cerca de la carretera principal, sino que utilizó un camino de acceso cubierto de maleza y detuvo el coche detrás de un muro de ladrillo derrumbado que lo ocultaba de la calle. Quédate aquí, mantén el motor en marcha, volveré enseguida. Luke dijo que no. Audrey dijo con voz decidida. Voy para allá, tengo que verlo. No es seguro, no solo el edificio. Me están vigilando, señor Morgan. El lugar más seguro para mí es a su lado y no voy a perder de vista esa caja. Luke la miró y vio el acero que debió de haber definido a su padre. Asintió con la cabeza una sola vez. Kaiser conmigo como guardia. Él va delante. Se coló por el mismo hueco de la valla que él y Kaiser usaban como puerta. Audrey lo siguió sin dudar, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la enorme fundición muerta. El silencio del lugar era inmenso, solo roto por el crujir de sus botas sobre los escombros helados. Llegaron a la pequeña oficina de seguridad de ladrillo. Luke empujó la puerta. El sonido del metal chirriante resonó ligeramente. «Es aquí», dijo Luke. Entró y entonces antes de que Kaiser, que se había adelantado, se detuviera bruscamente en la puerta. El perro no gruñó, no ladró. Emitió un suave casi inaudible desde lo más profundo de su pecho. Su cuerpo se tensó. El pelo a lo largo de su columna vertebral se erizó. Luke sintió que el aire cambiaba. No estaban solos. «Vaya, vaya», dijo una voz suave y segura. Dos hombres salieron de las sombras desde el lateral del edificio que bloqueaba la salida. No iban vestidos para el frío. Llevaban costosos abrigos de lana desabrochados sobre trajes oscuros. El que hablaba tenía unos 40 años, con un rostro afeitado y complacido que parecía recién salido de una oficina. Era Nick Sullivan. Sonrió, pero era una expresión fría y débil. El otro hombre, Eric Dalton, tenía la complexión de un armario frigorífico. Era más joven, taciturno. Su mirada era plana y vigilante. Era el músculo que Sullivan mencionó. Su voz era despreocupada. Miró el chaqueta desgastada y la barba incipiente de Luke con evidente desprecio.
Esto es propiedad privada. Estás entrando en terreno prohibido. Nos íbamos, dijo Audrey mientras daba un paso adelante. Su voz era aguda. La sonrisa de Sullivan se hizo más amplia. Ah, señorita Lawson, claro que sí. Nos preguntábamos a dónde había ido corriendo. Hemos... Te vi en el parque, hice un nuevo amigo. Veo que vuelve a mirar a Luke. Te le estás entrometiendo en asuntos que no te incumben. Viejo, este molino, esta ciudad, no son de su incumbencia. Y la señorita Lawson está involucrada en asuntos que la superan. Kaiser dio un paso adelante y se interpuso entre Luke y los hombres. El sordo rugido de su pecho se intensificó, y levantó el labio lo suficiente como para mostrar los dientes. Dalton, el hombre grande, cambió el peso de su cuerpo. Su mano se movió ligeramente dentro de su chaqueta. «Es un perro muy bonito», dijo Sullivan. Sus ojos se entrecerraron. Sería una pena que le pasara algo. Dio un paso más hacia él. «Así que este es el mensaje de la gente que importa. Estás acabado. Olvida que has estado aquí. Olvida que la has conocido. Vuelve al puente de donde has salido. No te lo volveremos a preguntar». Luke no se movió, no habló, simplemente miró a Sullivan a los ojos. Su mente estaba fría. Su entrenamiento volvió a fluir. Evaluó sus posturas, sus manos, las salidas. Reconocía a esos hombres. No eran solo guardias, eran el equivalente moderno de cazadores, agentes del orden. Esa era la amenaza, ese era el encubrimiento. Activo y respirando por él, nos vamos, dijo Luke con una voz grave que casi coincidía con la de su perro. Sí, Sullivan, es él, gesticuló, y los dos hombres se hicieron a un lado dejando el camino libre. No sabían nada de la caja, solo era una táctica de intimidación, un tiro de advertencia. Luke agarró el brazo de Audrey. «Vete ya». Él retrocedió y salió de la oficina. Kaiser retrocedió con él, sin apartar la vista de los dos hombres ni un momento. Luke cogió la pesada caja metálica cerrada con llave del rincón donde la había dejado. Era pesada, pero la adrenalina la hacía ingrávida. Caminaron rápidamente, sin correr, de vuelta por la fábrica abandonada. El sonido de sus pasos resonaba. No miraron atrás hasta que atravesaron la verja y volvieron al coche. Luke tiró la caja en el maletero, lo cerró de un golpe y se subió atrás con Kaiser. «Vamos», ordenó. Audrey no necesitaba que se lo dijeran. El coche escupió grava al girar en la entrada. «Ya estamos aquí», dijo Audrey con voz temblorosa, no por miedo, sino por ira. «Nos estaban esperando, sabían que vendrías», dijo Luke con severidad. «Te miran tal y como dijiste, pero no saben lo todavía no tenemos, Max». Ahora dijo que tenía los nudillos blancos. La oficina de Mac Riley era un almacén discreto en una zona industrial, encajado entre una empresa de fontanería y un depósito de neumáticos desaparecido. En el letrero de la puerta solo ponía Riley and Associates Risk Management. Audrey utilizó una llave para entrar. Una puerta lateral era escasa y profesional. Olía a café y ozono. Un hombre los esperaba en la oficina principal. Era Mac Riley. Tenía unos 60 años. Era afroamericano, con una barba gris bien recortada y unos ojos agudos e inteligentes que no parecían perderse nada. Llevaba una camisa sencilla y una funda que se veía cuando se levantaba. Parecía un hombre que había dejado el FBI, pero cuya formación en el FBI nunca lo había abandonado. Audrey, dijo. Su voz era un barítono tranquilo. Asintió con la cabeza a Luke. Su mirada lo evaluó y luego bajó para evaluar a Kaiser y su equipo. «Mac, este es Luke Morgan». Audrey dijo que sus palabras salían con facilidad. «Luke, este es Mac Riley. Él lo encontró. Mac, él encontró la prueba de mi padre». Luke, que todavía llevaba la pesada caja, dio un paso adelante. «Nos han descubierto. Dos de los hombres de Bishop nos esperaban en el molino». La expresión tranquila de Max no cambió, pero sus ojos se endurecieron. «Los hombres de Bishop, ¿estáis seguros?» Nick Sullivan y Eric Dalton. Luke dijo que una mirada de reconocimiento cruzó el rostro de Mac. Mensajeros personales del obispo. Ex agentes, ambos expulsados deshonrosamente, llevaban años en su nómina. Miró la caja, así que es cierto. La puso sobre la mesa mientras Luke y Audrey explicaban el almacén,
la carta y el enfrentamiento en el aserradero. Mac examinó la caja metálica negra. Pasó los dedos por las 3 cerraduras numéricas. Esto es de calidad militar, dijo Max con su voz reflexiva. De finales de los 80 o principios de los 90. Cerraduras de cilindro de alta seguridad. Esto no es cosa de aficionados. John hablaba en serio. ¿Puedes abrirlo? Audrey preguntó con las manos tan apretadas que se le habían puesto blancos los dedos. Max se esbozó una pequeña sonrisa. La oficina te enseña a romper cosas, pero también te enseña a desmontarlas. Se dirigió a un banco de trabajo y volvió con un juego de delicadas herramientas y un estetoscopio. Mientras tanto, Kaiser había terminado su inspección de la oficina y se tumbó junto a la puerta principal con la cabeza sobre las patas, un autoproclamado guardián. Durante 20 minutos, el único sonido en el almacén fue el débil susurro metálico de las herramientas de Max Herramientas y el suave y rítmico clic de los botones de la combinación. Trabajaba con la paciencia de un cirujano, con la cabeza pegada al estetoscopio, murmurando. Oyó el suave clic del primer tambor al encajar en su sitio. Pasó a la segunda cerradura, girando más, escuchando más, un suave crujido cuando cayó el segundo pasador. La tercera cerradura fue la más difícil. Trabajó en ella durante 10 minutos. Luke y Audrey observaban sin apenas respirar. Finalmente, Mac asintió satisfecho. Son 3. Aflojó los pestillos y la habitación se llenó de un fuerte estruendo cuando se soltó la barra de cierre interna. Miró a Audrey. «Es tu historia, niña. ¡Ábrelo!». Audrey dio un paso adelante, con las manos visiblemente temblorosas. Levantó la pesada tapa. El contenido se había conservado perfectamente. El aire del interior estaba seco y olía a papel viejo, cuero y tinta de máquina de escribir. Mac comenzó a sacar los objetos uno por uno y los colocó sobre la mesa. Los trataba como si fueran artefactos. Objeto 1, dijo. Era un diario encuadernado en cuero grueso. Audrey lo abrió. La pulcra caligrafía técnica de su padre llenaba las páginas. Ella dejó escapar un pequeño sonido quebrado. Objeto 2. Max siguió sacando una gruesa carpeta. Permisos de zonificación de Meridian 1995. Los desplegó. Todos llevaban el sello oficial de la ciudad. Tienen que ser falsificaciones. Objeto 3. Sacó 2 libros de contabilidad de tapa dura. Esto es, Audrey, esto es el dinero de los sobornos. Aquí está todo. Pagos, fechas, sociedades vacías y esto, dijo Luke señalando el fondo. Mac metió la mano y sacó el último objeto. Era una pequeña grabadora de microcassettes negra. Dios mío, Audrey susurró que lo había grabado mientras Mac examinaba el libro mayor, de espaldas a la puerta. Kaiser levantó de repente la cabeza. El perro no gruñó, solo emitió un pitido agudo casi inaudible. Entonces se levantó, el pelo de su cuello se erizó y un sordo rugido amenazante comenzó a resonar en su pecho. Luke, Max, dijo sin levantar la vista. El perro Kaiser, ¿qué pasa? Luke estaba junto al perro en un abrir y cerrar de ojos. Mac ya se había puesto en movimiento. Cruzó la habitación en 2 pasos, se acercó a una pequeña ventana sucia que daba a la calle y miró a través del borde de las persianas. Se quedó quieto durante un largo segundo, y luego bajó la persiana. «Maldita sea», susurró. «Audrey, tenías razón. ¿Te seguían o me seguían?» Miró a Luke con cara de Grimstone. Un sedán negro aparcado al otro lado de la calle. Las linternas de 2 ocupantes, Nick Sullivan y Eric Dalton. Saben que estamos aquí, saben que estamos todos juntos y saben que tenemos la caja. Cambió de actitud y pasó inmediatamente de analista a agente de campo. Tenemos que dividirnos. Tenemos que mudarnos ahora. El mundo se redujo a la pequeña y fría oficina del almacén de McRae. La repentina y aterradora certeza de que estaban atrapados, de que Sullivan y Dalton estaban fuera, vació el aire de la habitación. Audrey soltó un sonido ahogado y se llevó la mano a la boca. Luke no se echó atrás, solo miró a Mac. Su calma militar se apoderó de él como una segunda piel. Vigilaban la parte delantera.
Max dio a su voz un tono grave y ya estaba en movimiento, cogiendo la pesada caja metálica de la mesa. Creen que estamos todos aquí. Están esperando a que entremos en pánico. ¿Cuál es el plan?, preguntó Luke con voz decidida. Nos dividimos, dijo Max mientras volvía a meter los libros de contabilidad y el diario en la caja y cerraba la tapa. El sonido de los pestillos al cerrarse fue agudo y definitivo. Yo soy el señuelo. Cogeré la caja. Cogeré mi camión. Lo saben. Me seguirán. ¿Es lo único que les importa de nosotros y de Audrey?, preguntó con voz temblorosa. ¿Hay una puerta de servicio al final del callejón? Da a otra calle. Luke y el perro irán por ahí. Tranquilos. ¿A dónde vamos? A cualquier sitio que no sea a casa, dijo Max con los ojos en blanco. No vayas a tu apartamento, Audrey. No uses el teléfono. No uses la tarjeta de crédito. Nos seguirán a los dos. Está oscuro. ¿Dónde nos reuniremos? Luke preguntó mientras se ponía la mochila. Todavía no. Llevaré esta caja directamente a Chloe, la abogada. Ella es la única en la ciudad. Bishop no debe tocarla. Ella la protegerá. Me pondré en contacto con ella cuando esté libre, y ella encontrará la manera de ponerse en contacto contigo. Vete, vete. Mac caminó hacia la puerta principal con la pesada caja en una mano y las llaves en la otra. Luke agarró a Audrey del brazo y la llevó hacia la parte trasera del almacén. Kaiser les seguía silenciosamente. Oyeron el ruido del que cobraba vida, un rugido desafiante en la noche, seguido casi inmediatamente por el sonido de otro motor. El sedán negro aceleró para seguir el señuelo. Estaba en marcha, chico. Atravesaron la puerta de servicio hacia un callejón estrecho y sin luz. El aire era gélido. La calle al final parecía estar a 1 milla de distancia. Los atrapó. Audrey dejó escapar un suspiro de alivio. No a los dos. Luke dijo, «Para, escucha». Audrey se quedó paralizada y entonces lo oyó. No era un coche, era el sonido pesado y rítmico de unos pasos. Alguien corría. Un hombre grande corría rápido por la calle principal. Debe de haberlo dejado allí. Luke susurró con voz sombría. «Dalton está a pie. Nos está cortando el paso». Miró a la izquierda y luego a la derecha. El callejón era un desfiladero de ladrillos en esta dirección. Siseó. Empujó a Audrey a una oscura estrecha entre 2 edificios, en un espacio lleno de contenedores de basura. Se escondieron en las sombras. Kaiser se quedó inmóvil ante ellos, como una estatua, sin hacer ruido. Los pasos que corrían se hicieron más fuertes, un ritmo pesado y retumbante en la acera. Eric Dalton corrió justo por la entrada de su escondite, su gran silueta desapareció hacia la calle. Mac había seguido adelante, perseguía al camión. «Estamos a salvo», Audrey susurró y comenzó a moverse. «No», Luke le dijo deteniéndola. «Espera». Contó hasta 10 y entonces, como esperaba, los pasos regresaron más lentamente. Esta vez Dalton se había dado cuenta de su error. Regresó. Inspeccionó los callejones. Estaban atrapados. Kaiser estaba en la intersección en T a 50 metros de distancia, escudriñando la oscuridad. Luke se arrodilló junto a Kaiser, le puso la mano en el collar y le habló en un suave susurro. «Kaiser, míralo. Vea por él. Ve, chico. Ve». No señaló al hombre, sino al otro lado del callejón, el que se alejaba de ellos. Kaiser entendió inmediatamente que no debía atacar. Tenía que distraer al gran perro. Salió disparado de las sombras, una mancha gris en la oscuridad. Corrió 20 metros por el callejón al otro lado. Se detuvo y soltó una repentina y atronadora serie de ladridos. Un sonido que explotó contra las paredes de ladrillo, resonando como un cañonazo. Allí estaba la voz de Dalton, un grito áspero. El perro, oyeron sus pasos cambiar de dirección, alejándose de ellos, ahuyentando el sonido de los ladridos. Dijo Luke, mientras agarraba la mano de Audrey. «Ve, ve a la izquierda, no corras, camina rápido, no mires atrás». Se movieron, salieron del hueco y se dirigieron en dirección opuesta, fundiéndose en las sombras de la ciudad. No se detuvieron hasta casi 1 milla más adelante, cruzaron parcelas vacías, corrieron por los bordes de parques oscuros y permanecieron en las profundidades de las sombras industriales.
La adrenalina que los había mantenido calientes comenzó a desvanecerse y la cruda realidad de la noche invernal en Pittsburgh que se cierne sobre Audrey, la activista decidida y elocuente que se enfrentó a las empresas, ahora era solo una mujer con un abrigo, congelada y huyendo. Tropezó con un trozo de acera roto y Luke la agarró del brazo. Temblaba violentamente y respiraba entrecortadamente. No puedo, balbuceó con los dientes castañeando. Luke, tengo mucho frío. Mi coche, mi apartamento, no tengo a dónde ir. Lo miró con los ojos muy abiertos y desesperados a la tenue luz de una lejana farola. La dinámica de poder, se había invertido por completo. Ella ya no era la que tenía los contactos y el coche, ahora era la fugitiva. La voz de Luke, su voz, era tranquila y firme. Sé que aquí estamos expuestos. Necesitamos un refugio seguro. Tenemos que entrar. Ella suplicó. ¿Dónde estamos seguros? Luke miró hacia el río, hacia la silueta negra y esquelética de la Meridian Steelworks. El único lugar donde nunca mirarían, dijo. El lugar del que creen que acabamos de huir. Volvemos a la fábrica. Audrey miró asustada hacia atrás, hacia ellos. Se han ido, dijo Luke. Dijo que estaban siguiendo a Mac. Creen que nos hemos dispersado. Es el último lugar. Comprobarían si es mi terreno. Conozco la distribución, es seguro. Ella lo miró fijamente. El fuego de su activismo se había apagado y había sido sustituido por un miedo frío y crudo. Ella asintió con la cabeza, derrotada, como si él hubiera sido llamado. Kaiser apareció de la oscuridad y caminó silenciosamente hacia ellos, con su misión cumplida. Empujó la mano de Luke y sintió entonces la angustia de Audrey y le acarició suavemente la fría nariz con el guante. El camino de vuelta al molino fue largo y frío, pero esta vez Luke iba delante, moviendo con determinación su cojera, un contrapunto rítmico y constante al aullido del viento. Cuando se colaron por la verja rota, la enorme fábrica muerta le pareció diferente a Audrey. Era una iglesia aterradora, pero para Luke era una fortaleza. La guió a través de la oscuridad resonante, con movimientos seguros y silenciosos, sin necesidad de linterna, navegando por los escombros y las máquinas oxidadas de su memoria. Audrey cojeaba detrás de él y se sobresaltaba con cada ruido. Llegaron a la pequeña y oscura oficina de seguridad, que era un saco de frío absoluto. Audrey se acurrucó contra la pared, con los brazos alrededor de sí misma, su cuerpo temblando temblaba incontrolablemente. Aquí hace más frío que fuera, susurró. Siéntate, dijo Luke. Su voz ya no era la de un vagabundo, sino la voz tranquila y segura de un sargento. Contra esa pared está más aislada, dijo, señalando al perro Kaiser. Mírala, dijo. Kaiser entendió el cambio de tono de su humano y se tumbó inmediatamente, presionando su gran cuerpo grueso y cubierto de pelaje contra las piernas de Audrey. Ella soltó un pequeño y agudo suspiro cuando el calor corporal del perro comenzó a penetrar en ella. Luke se puso a trabajar. Se movía con una economía de movimientos que la hipnotizaba. Cogió un barril de metal oxidado de la esquina y lo arrastró hasta el centro de la habitación. Salió de la oficina y regresó un momento después con los brazos llenos de madera seca y de un palé roto que había encontrado semanas atrás, y un puñado de manifiestos de envíos secos y enrollados del escritorio. Hizo un pequeño fuego estructurado en el barril, una columna de combustible guardada de forma segura. Sacó una sola cerilla impermeable de su mochila y encendió el papel. Una pequeña llama naranja brotó, crepitó y creció, proyectando sombras danzantes y parpadeantes sobre las paredes. Era un pequeño destello de vida en el enorme edificio muerto. Audrey lo observaba. Sus dientes castañeantes comenzaron a ralentizarse. Él no era un hombre que sobrevivía, era un hombre que servía. Abrió la cremallera de su mochila, sacó su pequeña olla ennegrecida por el hollín y una botella de agua. También sacó un pequeño paquete envuelto en papel de aluminio. No es mucho, dijo en voz baja. Es una barrita energética, un problema militar. Tienes que comer.
Partió la dura barrita por la mitad y se la dio. ¿Y tú? Preguntó ella en voz baja. ¿Y Kaiser? Está bien, dijo él. Come. Ella comió. Estaba seca y sabía a aserrín y cacahuetes, pero era lo mejor que había comido nunca. El calor del fuego en el barril, el calor del perro a su lado y la energía de la comida comenzaron a disipar el frío penetrante de sus huesos. Miró a Luke, que estaba sentado en el suelo frente a ella, mirando fijamente al fuego, con el perfil duro y concentrado a la luz naranja. Estaba alerta. Su mirada se deslizaba cada pocos segundos hacia la puerta, pero no estaba asustado. Tenía el control total de ese lugar hostil y en ese momento, Audrey Lawson ya no veía a un hombre sin hogar, no veía a una víctima o un proyecto. Veía a un soldado, veía a un hombre con inmensas capacidades y una dignidad silenciosa y profunda. Un hombre que le acababa de dar calor, comida y seguridad con nada. Un hombre que tenía más honor en sus manos curtidas y callosas que Calvin Bishop en todo su pulido imperio. Un profundo e inquebrantable respeto se apoderó de ella. Sabías exactamente lo que tenías que hacer, dijo con voz suave. Luke no levantó la vista del fuego en el servicio. Aprendes a hacer un hogar con lo que tienes. Aprendes a mirar y aprendes a esperar. Gracias, Luke, dijo, sintiéndose pequeña e insuficiente para todo aquello. Él asintió una vez. Kaiser soltó un suspiro profundo y satisfecho y apoyó su pesada cabeza en el regazo de Audrey. Confiados, los tres se sentaron en la pequeña y fría oficina, iluminada por el fuego titilante, un pequeño y desafiante islote de vida en el corazón de la sombra, esperando el amanecer. El fuego en el barril se había consumido hasta convertirse en fría ceniza fría y gris. La débil luz del amanecer encontró a Luke y Audrey acurrucados en la oficina de seguridad, rígidos, agotados y cubiertos de suciedad. Kaiser, que había mantenido una guardia constante entre ellos durante toda la noche, dejó escapar un suave y bajo gemido al sentir la transición de la oscuridad al día. Audrey miró a Luke. El miedo compartido y la extraña y espartana seguridad de la noche habían forjado un vínculo entre ellos. La gratitud y el respeto que sentía eran algo sólido y tangible. Luke le preguntó, ¿Ragyoy? Luke dijo, tu propia voz está ronca por el frío. Volvemos a la lucha. No tuvieron que esperar mucho. A las 7:00, una furgoneta gris discreta se detuvo junto al muelle de carga derrumbado, cerca de la abertura de la valla. La puerta del conductor se abrió y Mac Riley salió. Silbó breve y agudamente. Kaiser levantó las orejas y miró a Luke. Está libre, dijo Luke, invadido por el alivio. Vamos. Se escabulleron del molino. Mac parecía cansado pero lleno de energía. Se reunieron junto a la valla. No sonrió. Sullivan y Dalton me siguieron hasta la mitad del estado, dijo Mac en voz baja. Los había perdido en el tráfico matutino cerca de los estadios, pero saben que están persiguiéndonos. Los miró con ojos penetrantes. Muy bien, dijo. Abrió la puerta lateral de la furgoneta. Suban los dos. Kaiser saltó a la parte trasera. Luke ayudó a Audrey, que estaba rígida por el frío, y subió detrás de ella. ¿Vamos? Preguntó Audrey. El único fuerte que nos queda, dijo Mac. La oficina de mi abogado. Mac no los llevó a un rascacielos de cristal, sino a un discreto edificio histórico de ladrillo rojo en una zona tranquila de la ciudad. En la placa de cobre de la puerta solo ponía C. L. Park, abogado. La puerta la abrió una mujer que era el polo opuesto a la caótica noche que acababan de pasar. Era Chloe. Tenía unos 40 y tantos años, era de origen asiático y llevaba un impecable traje gris a medida. Su cabello negro estaba recogido en un moño elegante y estricto. Su expresión era neutra, pero sus ojos eran agudos y analíticos. No se le escapaba nada. Era la encarnación de la competencia. Mac asintió y se hizo a un lado. Audrey, señor Morgan. Su mirada se detuvo un momento en Luke. Vio su chaqueta de cuero gastada y el profundo agotamiento en su rostro. Luego miró a Kaiser. Se comporta bien. Confío en que sea un guardián y no una mascota. Luke dijo en voz baja. Bien.
Chloe los condujo a una gran sala de reuniones. La pesada caja metálica cerrada con llave estaba en el centro de una mesa de caoba pulida y parecía una antigua reliquia en una tumba moderna. Un hombre estaba de pie junto a la ventana con una taza de café en la mano. Era más joven de lo que Luke esperaba, tal vez de unos 35 años, con una camisa arrugada, energía inquieta y los ojos escépticos de un hombre que ha oído todas las mentiras. Este es Jake Miller. Chloe dijo a modo de presentación que era el mejor periodista de investigación de la ciudad y el único en quien confiaba. Jake le saludó con la cabeza. Es una historia increíble, si es cierta. Es cierta, Audrey dijo con voz firme mientras encontraba su fuerza. Eso es lo que tenemos que demostrar aquí. Chloe dijo y se sentó a la cabecera de la mesa. Buenos días, Mac. El señor Miller y yo hemos estado muy ocupados mientras usted no estaba disponible, señaló la mesa. La caja original está aquí. Ahora también está en un servidor seguro con copias en 3 estados diferentes. Los libros de contabilidad, el diario, todo. La microcinta está actualmente con un especialista forense en audio. Deberíamos tener el archivo recuperado mañana. Entonces juntó las manos, pero yo no esperé. Con la ayuda de los nombres del diario de John Lawson, empecé a llamar por teléfono. Resultó que su padre no fue el único que tuvo un accidente relacionado con los proyectos de Bishop a finales de los años 90. Audrey miró su rostro, pálido. Otros 6 hombres murieron en accidentes imprevistos en lugares relacionados con Bishop entre 1996 y 1998. Ya me he puesto en contacto con un representante de 3 de esas familias. Una mujer llamada Anna Parker está muy motivada para participar en nuestra demanda civil. Audrey se quedó atónita. Esto ya no se trataba solo de su padre, era una conspiración. Cuando Chloe, como si fuera una orden, hizo sonar un suave su teléfono de escritorio, la voz de su asistente sonó por el intercomunicador. Señora Park, tengo a un tal señor Chris en línea. Dice que es el abogado de Bishop Corporation. Se produjo un profundo silencio en la habitación. Luke miró a Mac. Mac solo asintió con la cabeza. Habían sido más rápidos de lo que él pensaba. Chloe pulsó el botón del altavoz. Soy Chloe, con quien hablo. Una voz tan suave como el cristal lubricado llenó la habitación. Buenos días, señora Park. Me llamo Chris. Represento los intereses del señor Calvin Bishop. Nos ha llegado la noticia de que usted tiene en su poder material de archivo de su organización. Mi cliente es un hombre razonable. Entiende que pueden surgir malentendidos. Ha solicitado una breve conversación informal para discutir la situación. No estoy segura de que tengamos nada que discutir, señor Chris. Chloe dijo con voz gélida. Oh, creo que sí que tenemos algo que discutir. El abogado ronroneó. Mi cliente está dispuesto a hacerle una oferta muy generosa a la señora Lawson por las pertenencias personales de su padre. Digamos que a las 10 Winwin. En nuestra oficina. No, dijo Chloe inmediatamente. Mi oficina es a las 10 IT y su cliente debe estar presente, no solo sus abogados. Se produjo un silencio en la línea, lo cual es inusual, pero transmitiré su solicitud. Hasta luego, a las 10. La línea se cortó, seguida de un tono de marcación. Jake Miller, el reportero, parecía como si acabara de conseguir la noticia del año. Audrey temblaba. Quiere sobornarnos, quiere saber qué tenemos. Mac la corrigió y quiénes somos. Luke no dijo nada, pero inconscientemente apretó el puño. Por fin iba a conocerlo. El hombre de la torre. El Alex Hunter de Pittsburgh. A las 10:00 en punto, se abrieron las puertas de la sala de reuniones. Entraron 3 hombres. El que iba adelante era Calvin Bishop. Era un hombre mayor, quizá de 80 años, pero era alto, iba impecablemente vestido con un traje oscuro a medida y se movía con la lentitud y la fuerza segura de un hombre que posee el suelo que pisa. Tenía una espesa mata de pelo blanco y los ojos tranquilos y casi amables de un filántropo. Era el hombre cuyo nombre figuraba en los hospitales. Detrás de él estaba Chris, el abogado, que llevaba un maletín de cuero rígido, y detrás de él había un hombre más joven, de unos 20 años, con un traje elegante y moderno y los ojos nerviosos. Este era Ben Bishop, el nieto y heredero de la Bishop Corporation.
Parecía menos un conspirador y más un moderno director ejecutivo que se sentía profundamente incómodo en toda esta confusa situación analógica. Luke miró fijamente a Calvin Bishop. Vio los ojos amables, la postura segura, el aura de autoridad intocable, y lo único que pudo ver fue al capitán Alex Hunter. Vio al hombre que había firmado un papel y había convertido la muerte de su amigo Dean en una mentira. Su sangre se congeló. Kaiser, que estaba debajo de la mesa, a los pies de Luke, dejó escapar un gruñido grave, sintiendo la ola de fría ira que emanaba de su mano. Señorita Park, señorita Lawson, dijo Bishop con una voz barítona y paternal. Asintió a Mac. Señor Riley, ¿cuánto tiempo sin verle? Entonces miró a Luke. Los ojos amables desaparecieron. Su mirada se deslizó por abrigo gastado y su rostro curtido con un destello de rechazo analítico. Esta era la fuente del problema, la variable. Por favor, siéntese. Chloe dijo que no le ofrecieran café. Chris, el abogado, comenzó cuando mencioné a mi cliente. El señor Bishop aprecia la historia de esta ciudad. Fue contemporáneo del señor Lawson. Lamenta profundamente la tragedia y quiere aliviar la carga de la señorita Lawson. Estamos dispuestos a ofrecer $8 millones por las propiedades de su padre y un acuerdo de confidencialidad total. Yuma Audrey, que había permanecido en silencio, habló. Su voz era clara y firme. El recuerdo de mi padre no se puede comprar. Calvin Bishop sonrió con una expresión paciente y condescendiente. Querida, se trata de unos documentos de hace 30 años que se malinterpretan, que se pierden. Las historias se confunden. Esta es una oportunidad para que todos se escapen. Nadie se va de este agujero. Señor Bishop. Chloe la interrumpió y deslizó una copia del diario de John Lawson sobre la mesa. Tenemos los libros de contabilidad, tenemos las licencias, sabemos lo de los sobornos. Chris se burló con detalle de las palabras de un hombre muerto. Entonces nunca se mantendrá. Quizás, dijo Chloe, te preocupan más los vivos. Me ha contratado Anna Parker. El nombre aterrizó sobre la mesa como una granada. Luke vio cómo Ben Bishop, el nieto, se echaba hacia atrás. Chris, el abogado, perdió la sonrisa. Anna Parker. Chloe continuó. Es la representante de las familias de los otros 6 hombres que murieron en sus obras. Está muy entusiasmada por tener su día en el tribunal. Me imagino que el señor Miller estará igual de entusiasmado por escribir sobre ello. La máscara de abuelo de Calvin Bishop finalmente se resquebrajó. Sus ojos se volvieron de acero. Y luego está la cinta. Chloe ha terminado la audio de tu encuentro con John Lawson 3 días antes de su muerte, en el que discutisteis el encubrimiento. La habitación estaba en silencio. Calvin Bishop miraba fijamente a Chloe. Su rostro era una máscara de fría ira. Estaba completamente superado. Fue Ben, el nieto, quien finalmente rompió el silencio. Estaba pálido. Sus ojos iban de Chloe a su abuelo. No miraba al pasado, miraba al mercado de valores. Abuelo, dijo Ben con voz baja y urgente, su mente entrenada en MBA, hacía los cálculos. La prensa, las otras familias, una investigación penal. Esto no es un juicio, es una extinción. Nuestras acciones no valdrán nada al mediodía. Cállate, Ben. Calvin estalló. No. Ben insistió en levantarse. No lo haré. Esta también es mi empresa, mi futuro. Esa historia saldrá a la luz y Bishop es un nombre tóxico. Estamos arruinados. Miró a Chloe no con moralidad, sino con puro pragmatismo. ¿Qué quieres? Chloe sonrió. Mi cliente quiere la verdad, una confesión pública completa de tu papel en las violaciones de seguridad y el encubrimiento que condujeron a la muerte de Jonathan Lawson y los otros 6 hombres. El establecimiento de un fondo de compensación de $20 millones para las familias y una donación de $30 millones para un nuevo fondo municipal para la seguridad en el lugar de trabajo que llevará el nombre de las víctimas. Imposible. Chris, el abogado, fanfarroneó. Es que Jake Miller dijo en voz baja desde la esquina, «Mi historia saldrá mañana en primera plana. Tú decides». Ben Bishop miró a su abuelo. «Limita los daños, señor», suplicó. «Es la única jugada que nos queda.
Tenemos que controlar la historia. Calvin Bishop se recostó en su silla. Parecía derrotado. No por el juez. Luke no se dio cuenta. No por moralidad, sino por los negocios. Estaba acorralado por un balance. Miró fijamente a Luke, Audrey y Mac. Sus ojos ya no eran amables. Estaban llenos de un odio puro y sin fondo hacia las personas que habían sacado esto de la tumba. Diseña el acuerdo, dijo Calvin Bishop a su abogado. Su voz era monótona como la muerte. Lo firmaremos. El silencio que siguió a la capitulación de Calvin Bishop fue más pesado y profundo que cualquier sonido. Era el sonido de un peso de 30 años que se asentaba en un espíritu por fin escuchado. Calvin Bishop, un hombre que había sido un titán de la ciudad, parecía por primera vez lo que era, un anciano frágil y amargado. Su nieto Ben ya estaba al teléfono con su equipo de relaciones públicas, con voz grave y urgente y monótono, hablando en el lenguaje insulso de la minimización de daños y las historias dirigidas. Luke, Audrey y Mac observaron cómo Chloe, la abogada, deslizaba el acuerdo definitivo sobre la pulida mesa de caoba. La mano del obispo que sostenía el costoso bolígrafo se mantuvo firme. Firmó con una enfadada y definitiva. No era la firma de un hombre arrepentido, era la firma de un rey que renunciaba. En cuanto terminó, Bishop y su equipo se marcharon sin decir una palabra más. Jake Miller, el periodista, miró al grupo que quedaba. Tenía su historia. Aparecerá mañana, dijo, y asintió respetuosamente a Audrey y Luke. Gracias. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció en un mundo diferente. En la portada del Post-Gazette se leía, en letras gruesas y sombrías, la traición de Meridian Bishop admite que se ha silenciado un caso durante 30 años. 6 muertes relacionadas con el fraude. La historia de Jake Miller era una obra maestra del periodismo de investigación. Lo explicaba todo. El asesinato de Jonathan Lawson en 1996, disfrazado de accidente. Los informes medioambientales falsificados. Los funcionarios sobornados. Las 6 demás familias representadas por Anna Parker, que había perdido a seres queridos. Y en el centro de todo ello, el silencioso descubrimiento de una caja metálica oculta de un veterano local. Luke leyó la historia en un periódico que había comprado con un billete de $5 que Mac le había puesto en la mano. Estaba sentado en un banco frío, la ciudad cobraba vida a su alrededor, con Kaiser a sus pies. Vio la foto de Calvin Bishop, la misma sonrisa filantrópica que ahora parecía una máscara grotesca. Pensó en Alex Hunter, pensó en Dean. No sintió alegría, ni triunfo, solo el suave pesados clics de una cerradura que finalmente encajaba en su sitio. Era el final de una guerra que él no conocía. Él seguía luchando. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas, tal y como había predicho Ben Bishop. El nombre era tóxico. Las acciones de Bishop Corporation se desplomaron. El ayuntamiento convocó una reunión de emergencia para revisar todos los contratos que Bishop había firmado. La universidad y el hospital, sus nombres, ahora mancillados por la asociación, anunciaron que eliminarían a Bishop de sus alas y salas. El imperio construido sobre mentiras y cadáveres enterrados se derrumbó bajo el peso de la verdad, la justicia. Resultó ser no solo una victoria moral, sino también una catástrofe financiera. Pasaron las semanas, el frío intenso del invierno comenzó a disminuir, sustituido por la húmeda y promesa húmeda y fangosa de la primavera. Luke y Kaiser permanecieron en Meridian Steelworks, que seguía siendo su refugio, pero se sentía diferente. Ya no se escondían, sino que vigilaban. Mac y Audrey pasaban regularmente para traer comida, y para Kaiser, pesadas bolsas de croquetas de alta calidad. El hambre vacía que los había caracterizado había desaparecido. Una fresca tarde de marzo, Audrey llegó, pero no solo para visitarles. Encontró a Luke reforzando la puerta de la oficina de seguridad, una tarea que realizaba con una habilidad meticulosa y, Luke, dijo ella con voz clara y con una energía que él nunca había oído antes. Audrey él asintió mientras se limpiaba las manos con un trapo. Kaiser corrió hacia ella y la saludó con un respetuoso empujón con el hocico.
El acuerdo está cerrado, dijo ella, el dinero para las familias, incluida la de Anna Parker. La compensación está arreglada. Eso está bien. Luke dijo que así era, y el terreno, dijo ella mirando alrededor del enorme jardín oxidado. Xuangyu Thep Meridian Co., el molino de mi padre, es oficialmente mío sin discusión. Respiró hondo. Los promotores inmobiliarios lo rodean, por supuesto. Ven hectáreas de propiedad de primera clase junto al río. Ofrecen una fortuna por quedarse con él. ¿Vas a vender? Luke dijo que era una decisión lógica. No, dijo Audrey con una amplia sonrisa en su rostro. No lo haré. Voy a terminar lo que mi padre comenzó. Luke la miró confundido. Usaré el dinero del acuerdo, el dinero que Calvin Bishop pagó en su propio nombre para reurbanizar este lugar. Explicó con los brazos abiertos. No construiré apartamentos. Voy a construir una comunidad, viviendas asequibles para familias trabajadoras, un espacio verde público, un centro de apoyo a la comunidad. Entonces su expresión cambió, se suavizó y miró directamente a Luke. Y un ala especial para el apoyo a los veteranos. Un lugar para hombres y mujeres como tú, a quienes se les prometió una cosa y se les dio otra. Luke estaba atónito. Solo podía mirarla fijamente. Está bien, Audrey. Es un bonito monumento. No es un monumento, Luke. Ella dijo que es un futuro, pero no puedo hacerlo sola. Es un proyecto enorme. Necesito a alguien que dirija este sitio, alguien que se encargue de la remodelación, el mantenimiento y la seguridad, alguien que ya conozca este lugar, que conozca las bases, alguien que sepa cómo mantenerlo todo en marcha, cómo construir algo desde la nada, cómo mantener a la gente a salvo. Dio un paso más cerca. Necesito a alguien. Confío en que el corazón de Luke latía con fuerza. Miró su ropa gastada y sucia. Audrey, soy un hombre sin hogar. No sé nada de tapar. Ella interrumpió su voz, decidida, pero llena de amabilidad. No te atrevas a decir que no te estoy ofreciendo caridad, Luke. Te estoy ofreciendo un trabajo. Le tocó el brazo. Nunca olvidaré aquella noche en el callejón o en esta oficina. Soy activista. Estoy acostumbrada a hablar y luchar con palabras. Pero cuando estábamos realmente en peligro, cuando me estaba congelando y desmoronando, tú tomaste el mando. Estabas tranquilo. Eras un soldado. Encendiste un fuego. Protegiste el perímetro. Controlaste la crisis. Me protegiste. Ese es el hombre que quiero que dirija este edificio. Le ofrezco al sargento Luke Morgan el puesto de jefe de administración y mantenimiento del proyecto comunitario Meridian. Luke la miró y por primera vez en años sintió un agudo ardor detrás de los ojos. Vio el respeto en su rostro. No era lástima, era un trabajo ofrecido por un profesional a otro. Había sido un fantasma durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al ser visto. Se aclaró la garganta. Las palabras eran densas y desconocidas. Sí, acepto. 6 meses después, Meridian Steelworks era irreconocible. El aullido del viento a través del acero roto había sido sustituido por el rugido de las excavadoras, el gemido de las sierras y los gritos de los obreros. Las partes oxidadas y peligrosas se derrumbaron, pero el núcleo de la antigua fábrica, los sólidos cimientos de ladrillo, se salvaron. Luke Morgan estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina, que en otro tiempo había sido la fría y oscura sala de seguridad. Ahora era luminosa y limpia, con placas de yeso, pintura fresca y un plano del nuevo complejo esparcido sobre su escritorio. Llevaba una camisa de trabajo azul marino limpia con un pequeño emblema bordado en el pecho. Comunidad Meridian. Estaba más delgado, su rostro seguía curtido, pero las profundas líneas fantasmagóricas de desesperación alrededor de sus ojos habían desaparecido. Tenía el pelo más corto, con las sienes plateadas, un signo de distinción, no de decadencia. Se oyó un ruido procedente de la puerta, un suave clic de uñas sobre el nuevo suelo de baldosas. Kaiser, envuelto en su grueso blanco, grueso y cepillado, caminó hacia Luke y puso su pesada cabeza sobre su mano. Es hora de nuestro paseo, chico.
Luke murmuró mientras le rascaba las orejas al perro. Miró a su compañero, la única constante, el frío ancla que se había convertido en su cálida brújula viva, el perro que había encontrado una pared oculta, y con ello, un futuro para ambos. Caminaron bajo el sol de la tarde hacia su apartamento, una de las primeras unidades terminadas, en el segundo piso del edificio administrativo recientemente renovado. Era pequeño, solo tenía 2 habitaciones, pero tenía calefacción que funcionaba, una nevera llena de comida y una cama limpia y suave. Luke miró hacia arriba, al esqueleto del nuevo centro comunitario que resurgía de las cenizas del antiguo molino. Pensó en John Lawson, el hombre que había soñado con este lugar. Pensó en Dean, el amigo cuya memoria había honrado finalmente luchando por otra persona. Ya no era un fantasma, tenía una misión, tenía un hogar. Y mientras Kaiser trotaba fiel a su lado, Luke Morgan sintió, por primera vez desde que se había quitado el uniforme, una paz profunda y duradera. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando el mundo te olvida, la lealtad de un verdadero amigo puede ser el ancla que te mantiene firme. La fe de Kaiser en Luke y la confianza de Luke en él fue la pequeña chispa que sacó a la luz una verdad de 30 años. Si este vínculo te ha conmovido, te invitamos a formar parte de nuestra familia de veteranos Dog Tales suscribiéndote. Haznos saber tus gustos y comentarios. Estas historias son importantes y al compartirlas, esta comunidad crece. La siguiente historia honorable ya está aquí. Haz clic en el video que se reproduce ahora en tu pantalla para continuar el viaje con nosotros.